De conformidad con la resolución 40/2, mi oficina ha presentado un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua que cubre el periodo entre el 19 de agosto del 2018 y el 31 de julio del 2019. La oficina publicó previamente el informe de violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, que cubrió el periodo de abril a agosto de 2018 y que recogió los hallazgos de un equipo que se desplazó a Managua a invitación del gobierno. Tras la salida de la oficina, se ha continuado monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua desde Panamá. Se han realizado 187 entrevistas con víctimas y testigos y se ha analizado una extensa documentación procedente de fuentes gubernamentales y no gubernamentales. Cabe resaltar que mi oficina mantiene una permanente comunicación con el gobierno de Nicaragua, que espero que esta relación se fortalezca y que pronto se pueda concretizar un plan de trabajo consensuado que contemple el acceso de la oficina y de los diferentes mecanismos del Consejo al país bajo condiciones y garantías adecuadas. Señor presidente, como da cuenta el informe presentado por mi oficina, entre agosto de 2018 y julio de 2019 se continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, desde que se reanudó el diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a finales de febrero del 2019, el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido, prueba de que la concertación es un camino posible y una vía pacífica para superar la crisis. Resulta, sin embargo, preocupante que en el momento de finalizar el informe, mi oficina haya recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua entre junio y julio del 2019. En al menos 3 casos, 2 de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas del 2018. Insto a las autoridades a que investiguen de manera urgente estos crímenes y sancionen a los responsables. Por otro lado, los actos de tortura y malos tratos contra los manifestantes detenidos han sido recurrentes. Según la información recopilada, las condiciones mejoraron al inicio del 2019 cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a visitar los centros de detención. Desde el 11 de junio del presente año, cuando la casi totalidad de las personas detenidas en el contexto de las protestas fueron liberadas por el gobierno, las denuncias de violaciones a la integridad personal dentro de los centros de detención han sido esporádicas. Es importante destacar, sin embargo, que el espacio cívico en Nicaragua se ha visto reducido de manera significativa hasta el día de hoy. La libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales durante meses. Asimismo, se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense o de cantar el himno nacional en espacios públicos. Se ha impedido el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Desde septiembre del 2018, la policía ha empezado a exigir permisos para realizar concentraciones públicas y ha denegado la autorización a personas y organizaciones que pretendían manifestar públicamente su desacuerdo con la postura del gobierno. Aquellos que intentaron llevar a cabo protestas pacíficas a pesar de la prohibición fueron arrestados y en la mayoría de los casos liberados dentro de las 48 horas posteriores a su arresto. La libertad de asociación ha sufrido igualmente un deterioro durante este periodo de crisis. 9 organizaciones de la sociedad civil, incluidos destacados organismos de derechos humanos, fueron privadas de su personalidad jurídica al haber sido acusadas de haber apoyado acciones terroristas durante las protestas del 2018. Al día de hoy, ninguna de estas organizaciones ha recuperado su personalidad jurídica ni se le han devuelto sus bienes y equipos. Asimismo, los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que adoptaron posturas críticas hacia el gobierno, no han dejado de ser acosados, estigmatizados y amenazados por la policía o por elementos progubernamentales. Señor presidente, la respuesta institucional a las violaciones de derechos humanos mencionadas ha sido insuficiente. Me preocupa la información recibida sobre la falta de independencia del órgano judicial y del Ministerio Público en estos 17 meses.
En el informe se detallan patrones de violación a las garantías del debido proceso de quienes fueron investigados, procesados y sentenciados por hechos ocurridos en el contexto de las protestas. Con la excepción de un solo individuo beneficiado por la reciente amnistía, mi oficina no tiene conocimiento de ninguna otra investigación, procesamiento o condena contra los miembros de las fuerzas de seguridad o elementos armados progubernamentales. Hasta este momento, el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos. La reanudación del diálogo nacional en febrero de 2019 fue una iniciativa encomiable. El acuerdo suscrito con la Alianza Cívica sobre la liberación de las personas detenidas en el contexto de las protestas del 2018 resultó en la liberación de 492 personas, 452 hombres y 40 mujeres, según fuentes oficiales. Organizaciones de la sociedad civil han indicado, sin embargo, que más de 100 personas privadas de libertad en el contexto de las protestas, la mayoría detenidas a partir de febrero del 2019, permanecen en prisión. El segundo acuerdo suscrito sobre el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, al parecer, no ha sido respetado y el Gobierno ha dado por concluidas las negociaciones. Las medidas legislativas adoptadas por la Asamblea Nacional a propuesta del Gobierno fueron adoptadas sin ser previamente consultadas con las víctimas y son incompatibles con los estándares internacionales en la materia. Tanto la Ley de Amnistía como la Ley de Atención Integral a Víctimas deben ser revisadas a fin de garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y a una adecuada reparación. Mi oficina reitera su disponibilidad para proporcionar la asistencia necesaria a un proceso de revisión legislativa. Señor presidente, Nicaragua consiguió importantes logros de desarrollo en los años anteriores a la crisis. Sin embargo, la crisis sociopolítica ha repercutido negativamente en los indicadores de desarrollo y en el disfrute de los derechos económicos y sociales. Según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, entre marzo del 2018 y febrero del 2019, se perdieron más de 140.000 empleos formales, lo que representa el 15,7% del total. En abril de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que los precios de los bienes de consumo básico habían aumentado un 2% en promedio, mientras que el precio de los servicios públicos de agua y electricidad un 8,9% y un 3,7% respectivamente. Por otro lado, mi oficina ha constatado la expulsión arbitraria de estudiantes universitarios críticos del Gobierno y el despido improcedente de médicos que asistieron a heridos durante las protestas y profesores no afines al Gobierno. El informe presentado por mi oficina ofrece una serie de recomendaciones sobre medidas concretas que considero deberían ser implementadas en el marco de un nuevo contexto de diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil nicaragüense. Un diálogo que debe ser incluyente, sincero, transparente y basado en los derechos humanos. Mi oficina reitera su disposición para brindar el apoyo y la asistencia técnica necesaria para asegurar que las soluciones propuestas sean conformes a los estándares internacionales de derechos humanos. Muchas gracias, presidente. Je vous remercie, Madame la Haute-Commissaire, pour votre présentation. Je donne à présent la parole à Madame Antonio Ochola. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores embajadores, muy buenos días. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradezco la invitación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para dirigirme ante este Consejo en ocasión de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En particular, deseo transmitir nuestro reconocimiento a la labor del Grupo de Trabajo del Consejo y de la Oficina de la Alta Comisionada, así como nuestra permanente disposición para continuar colaborando con el Sistema Universal. En el marco de su histórica labor, que precisamente estamos celebrando en estos días sus 60 años, la Comisión Interamericana ha desplegado en Nicaragua todos sus mecanismos convencionales y recurrió también a mecanismos novedosos para defender los derechos del pueblo nicaragüense a través del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua, el MECENI, lo cual nos ha permitido venir documentando y denunciando de manera permanente ante la comunidad internacional las distintas etapas de la represión estatal,
cuya persistencia actualmente mantiene a Nicaragua en un clima de grave deterioro institucional y de completo cierre de los espacios democráticos para el ejercicio de los derechos humanos. La alta comisionada ha hecho una presentación muy completa de la situación de derechos humanos en el país. Yo quisiera insistir ante los distinguidos embajadores y embajadoras en una idea central. La crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa al día de hoy. La situación interna no se ha normalizado. A más de un año iniciada la crisis, la cotidianidad de las y los nicaragüenses sigue caracterizada por la persistencia de las detenciones arbitrarias, la prohibición de la protesta social, el hostigamiento a las celebraciones religiosas y las amenazas contra algunos líderes de la Iglesia Católica, juicios contra opositores sin garantías de debido proceso y, en general, la imposición de un Estado policial. Cualquier voz disidente u opositora al actual gobierno es hostigada o perseguida o atacada por agentes del Estado o por fuerzas partidarias al gobierno bajo aquiescencia o en coordinación con él. Persiste la impunidad por los graves hechos ocurridos, más de 325 muertes violentas en el marco de las protestas, sin contar con los cientos de heridos, además de denuncias de tortura u otros malos tratos. Recientemente, la Comisión además ha recibido una denuncia confirmada de un caso que podría calificarse de desaparición forzada. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana ha recordado hace un par de semanas en un comunicado conjunto con expertos de mecanismos especiales de Naciones Unidas que la represión que impera en Nicaragua tiene un foco especial en acallar la libertad de expresión y prensa. En Nicaragua, los periodistas y trabajadores de medios independientes son perseguidos sistemáticamente. Los dos principales medios audiovisuales no oficialistas del país han sido cerrados y sus instalaciones y equipos ocupados por agentes estatales. El Estado tiene retenidos desde hace más de un año el papel y la tinta de los dos principales diarios de oposición. En este contexto, más de 90 periodistas habrían partido al exilio. Por su parte, la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana ha denunciado la discriminación y represalias de las que continúan siendo víctimas los y las trabajadoras del Estado, especialmente del sector salud y educación, que se mantienen críticas al gobierno. La crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa. El contexto crecientemente adverso en que desempeñan su labor las personas defensoras de derechos humanos lo demuestra. En este marco de estigmatización, criminalización, persecución y amenazas, el 12 de julio pasado, la Corte Interamericana, a solicitud de la Comisión, otorgó medidas provisionales para proteger los derechos de las y los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, las dos principales organizaciones defensoras del país. Pese a lo anterior, en el mes de agosto, la Comisión siguió recibiendo información sobre la intensificación de dicho hostigamiento contra este grupo y otras abogadas y abogados dedicados a la defensa de presas y presos políticos. En este ámbito, las personerías jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, varias de las cuales son defensoras de derechos humanos, canceladas desde diciembre del 2018 por la Asamblea Nacional, no han sido restituidas, ni le han sido devueltos sus bienes e instalaciones, lo que representa una amenaza latente para las organizaciones y colectivos de víctimas que se mantienen en el país. Por otro lado, en los meses de julio y agosto, la Comisión Interamericana también ha recibido información alarmante sobre el incremento de la violencia en las zonas rurales al interior del país, lo que incluye el reporte de asesinatos de personas que la sociedad civil ha identificado como opositoras al gobierno, sin que se hayan registrado investigaciones imparciales y oportunas sobre estos hechos. La Comisión Interamericana también se encuentra preocupada por actos de hostigamiento, amenazas y agresiones, dentro de los cuales se observa un patrón de detenciones arbitrarias de corta duración a líderes y lideresas opositoras con fines disuasivos. Esto incluye a aquellas personas que fueron excarceladas en el contexto del diálogo celebrado entre el Gobierno y la Alianza Cívica en marzo de este año.
Estas detenciones han ocurrido desde las casas de las víctimas, en la vía pública y en algunas ocasiones en los puestos fronterizos o en el aeropuerto, después de su participación en eventos internacionales. Durante el 2019, la Comisión ha venido realizando diferentes visitas a otros países en que se ha levantado información sobre la situación que viven las personas que han huido de Nicaragua para acceder al goce efectivo de sus derechos y, en especial, sobre el incansable anhelo de regresar a su país. Según información de ACNUR, desde el inicio de la crisis, más de 83.000 personas han visto forzadas al exilio. El Estado de Nicaragua aún no asegura condiciones para garantizar el retorno voluntario de todas estas personas bajo condiciones mínimas y efectivas de seguridad. La Comisión Interamericana también desea llamar la atención de este Consejo sobre la aprobación de un conjunto de leyes cuyos efectos podrían perpetuar la impunidad, normalizar la represión de las voces disidentes y dejar en el olvido a las víctimas fatales, a sus familiares y a las más de 130 personas opositoras que aún permanecen privadas de libertad en el contexto de la crisis. Reitero, la grave crisis de derechos humanos no ha cesado en Nicaragua. Persiste la instalación de facto de un estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas. Persisten las detenciones arbitrarias, el exilio de periodistas y líderes sociales, la falta de tutela judicial efectiva para las víctimas. Persiste la impunidad. Persisten las denuncias de asesinatos de personas identificadas como opositoras, las denuncias por casos que pudiesen calificarse de desaparición forzada y las denuncias de ataques sexuales y torturas, todas sin investigaciones oportunas e imparciales en medio de un ambiente de injerencia y control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos. El informe que hoy presenta la alta comisionada es un esfuerzo elocuente por alzar la voz e impedir la implantación de la impunidad y la persistencia de la violación a los derechos humanos. Sabemos que no será el último. Por eso, desde la Comisión Interamericana, queremos urgir a la comunidad internacional a mantener la atención sobre la crisis en Nicaragua. Cuando la violación persistente de los valores más preciados del orden internacional son violados, cuando en este mismo momento las víctimas siguen sufriendo la impunidad y la represión, la acción decidida de los actores internacionales es un imperativo no solo político, sino que también ético. Muchas gracias. Je remercie Madame Ouekhola et je donne la parole à Monsieur Valdrak Witeika. Muchas gracias. Excelentísima señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Excelentísimo señor Colis Sec, presidente del Consejo de Derechos Humanos. Excelentísimos representantes de los Estados miembros y observadores ante este honorable Consejo. Apreciados representantes de organizaciones internacionales. El Estado de Nicaragua reitera su rechazo a la resolución número 42-2 del Consejo de Derechos Humanos del 21 de marzo de 2019, así como al informe preparado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. El periodo del informe, del 19 de agosto del 2018 al 31 de julio de 2019, debe considerar la realidad actual y no retrotraerse a hechos de periodos anteriores al 19 de agosto de 2018. En la metodología citada para la recopilación de la información, OACNUR no adjunta la evidencia de cómo actuó con la debida diligencia. La identificación de fuentes y recopilación de información se realizó a partir de criterios parcializados y arbitrarios, que no corresponde a un informe metodológicamente serio, haciendo que su contenido, conclusiones y recomendaciones carezcan de veracidad y credibilidad. El Estado de Nicaragua observa que el enfoque de OACNUR minimiza las acciones criminales tendientes a romper el orden constitucional, calificándolas de protestas pacíficas. En el contexto descrito y en todo el informe se omiten de manera deliberada los actos de terrorismo, asesinatos, tortura, secuestros, violaciones, robo con intimidación, incendio, extorsión y otros delitos de crimen organizado
con la utilización de armas de todo tipo, incluyendo armas de guerra, perpetrados por supuestos protestantes pacíficos desde los más de 1.300 tranques de la muerte que paralizaron el país e impidieron el libre tránsito internacional de personas y vehículos, ensañándose en los sectores más vulnerables, mujeres, niños, niñas y enfermos, de lo cual el Estado de Nicaragua sí ha presentado evidencias. Lo que ACNUD denomina a estos tranques como simples bloqueos de carreteras y barricadas o simples abusos resultaron en asesinatos, homicidios, destrucción de la propiedad pública y privada, saqueo, incendios, robo en sus distintas modalidades, secuestros de personas y vehículos de transporte colectivo con pasajeros, entre otros, lo que además de constituir grave delito, generó terror y zozobra en la población. También se hacen afirmaciones subjetivas sin ningún fundamento al pretender cuestionar la independencia, legitimidad y legalidad del Poder Legislativo, electo por sufragio universal y apegado estrictamente al proceso de formación de la ley en Nicaragua. La Policía Nacional tiene por misión constitucional y legal proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes. La presencia policial en los lugares públicos obedece al cumplimiento de su misión a favor de todos los nicaragüenses sin ningún tipo de exclusiones, lo que ha permitido que Nicaragua presente los mejores índices de seguridad ciudadana en la región. En Nicaragua existe plena libertad de expresión y asociación. Los periodistas ejercen su labor sin censura previa ni restricción. Ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho de informar. Reiteramos que no se ha acusado ni perseguido a ninguna persona por participar o apoyar en protestas pacíficas, ni por ejercer una labor de defensa de los derechos humanos. Todas las personas acusadas cometieron delitos graves, calificados en el Código Penal nicaragüense. No existe ningún patrón de detención arbitrario. La Policía Nacional cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política y leyes de la República. En Nicaragua no existen desapariciones forzadas. Toda persona detenida es conducida a la delegación policial de la circunscripción territorial que corresponde y se informa a sus familiares del lugar de detención. El 11 de junio de 2019, en cumplimiento a la ley de amnistía, se excarcelaron a todos los presos y presas detenidas por los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, conforme lista conciliada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. En Nicaragua no existe tortura ni tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de reclusión. Esto ha sido constatado por la visita de dicho centro, por la Nunciatura Apostólica en Nicaragua, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. El informe de ACNUD descalifica las actuaciones de las autoridades del sistema de justicia. No obstante, ACNUD misma reconoce que actuaron conforme lo permitido por el Código Procesal Penal. Como parte de los esfuerzos del Estado de Nicaragua para la consolidación de la paz, fueron aprobadas las leyes para una cultura de diálogo, reconciliación y seguridad, trabajo y paz, de atención integral a las víctimas y de amnistía, que han contribuido a la estabilidad y la paz del país. Desde enero de 2019 se han creado más de 7.000 comisiones de reconciliación, justicia y paz a nivel nacional, que ha venido a fortalecer y cimentar los esfuerzos de paz en el país. El Poder Ejecutivo aprobó el programa de retorno voluntario de los nicaragüenses en el exterior, que salieron en el contexto de los hechos violentos ocurridos a partir de abril de 2018. A pesar de los efectos causados por intentos fallidos de golpe de Estado, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha mantenido la estabilidad macroeconómica y los niveles de inversión pública, asegurando los programas sociales, principalmente en educación y salud gratuita de calidad a la población. Rechazamos con firmeza el enfoque especulativo del informe sobre el estado de la economía nacional, ya que no se corresponde con la realidad de recuperación económica del país y el enorme esfuerzo y sacrificio de la población nicaragüense para reconstruir las sendas de paz y bienestar que tenía previo al intento de golpe de Estado.
El informe aborda de una manera ligera y superficial el tema de la restitución de derechos y bienestar de la población indígena y afrodescendiente. Nicaragua cuenta con una de las más avanzadas legislación y práctica en términos de derechos indígenas y afrodescendientes, que ha garantizado la demarcación y titulación efectiva de más de 37.842 kilómetros cuadrados, no 120.000, como dice el informe erróneamente, equivalentes al 31% del territorio nacional, entre otros importantes avances económicos, sociales y políticos. La metodología de fundamentar apreciaciones en base a criterios de segunda y tercera mano, sin la debida comprobación, privilegiando información vertida por medios de comunicación, medios sociales y organismos no gubernamentales de oposición, entre ellos una ONG cuyos propios directivos denunciaron a su director por inflar las cifras de muertos, heridos y detenidos para aumentar los recursos financieros que recibían del exterior, fondos que a su vez fueron malversados, hace que el informe refleje significativos errores en el manejo de cifras, alineándose claramente con las intenciones políticas de algunos países interesados en desestabilizar y descarrilar el positivo desarrollo de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua mantiene su compromiso de continuar trabajando por la unidad nacional, la reconciliación y la paz, profundizando las conquistas democráticas, económicas, sociales y culturales y fortaleciendo las condiciones indispensables para continuar librando exitosamente la batalla contra la pobreza y la inequidad. Seguiremos cumpliendo los compromisos asumidos con nuestro pueblo y con la comunidad internacional, así como con el Sistema Universal de Derechos Humanos y sus mecanismos, para continuar por la senda de progreso y bienestar iniciado hace más de una década. Muchas gracias. Je voudrais remercier M. Whittaker pour son intervention. Je rappelle que la liste des orateurs est maintenant fermée. J'invite maintenant les délégations intéressées à poser des questions. Je donne la parole à l'Union européenne. Merci, Monsieur le Président. The European Union would like to thank the High Commissioner for the presentation of the report on the human rights situation in Nicaragua. The European Union welcomes the report and shares its findings. The European Union is following the situation in Nicaragua very closely. We remain extremely concerned about the persistent stalemate and lack of progress on a democratic solution to the current situation. The European Union believes that a meaningful and results-oriented dialogue between the government and opposition, including on the adoption of electoral reforms to ensure credible elections responding to international democratic standards, is the only way to address the current crisis. Mr. President, the repression in all its forms must stop. The full implementation of the March 2019 agreements signed by the government and the Civic Alliance on the liberation of prisoners and on citizens' political rights and guarantees is an indispensable next step to strengthen the constitutional rights of all Nicaraguans and to restore confidence. The European Union calls on the government of Nicaragua to allow the return of international human rights bodies to Nicaragua, including the OHCHR. There can be no democratic solution without electoral reform approved by all parties. The European Union stands ready to use all its policy instruments to contribute to a peaceful, negotiated way out of the current crisis and react to further deterioration of human rights and rule of law. Thank you very much. Je vous remercie. La parole est à l'Argentine au nom d'un groupe de pays. Señor Presidente, tengo el honor de realizar esta intervención en nombre de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y mi país, la Argentina. Deseamos agradecer a la alta comisionada por su contundente informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Dicho informe corrobora rigurosamente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas. En ese sentido, las conclusiones confirman la falta de rendición de cuentas e impunidad por la violación de los derechos humanos, la negación del derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y las garantías de no repetición, la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, el ataque a los defensores de derechos humanos, los periodistas y las personas críticas con el gobierno,
arrestos, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas. Esta crisis fue la causa de que más de 80.000 personas hayan huido a los países vecinos. Asimismo, el informe da cuenta de que continúa la represión y la reducción del espacio cívico en general. Nos preocupa que las medidas institucionales y legislativas adoptadas con el propósito de reconciliar y garantizar la reparación a todas las víctimas de la crisis sociopolítica no se ajustan a los principios internacionales pertinentes de justicia y reparación. Señor Presidente, instamos a este Consejo y a la comunidad internacional a dar seguimiento a las recomendaciones que el informe nos plantea, en particular apoyar a Nicaragua para encontrar una solución a la crisis sociopolítica a la que se enfrenta, incluyendo gestiones para establecer un plan de acción de amplio alcance orientado a la rendición de cuentas. En este sentido, reiteramos nuestro pedido a Nicaragua a que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que implemente sin dilación las recomendaciones de la alta comisionada, que incluyan el establecimiento de un plan de acción de amplio alcance orientado a la rendición de cuentas, que lleve a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre las violaciones generalizadas a los derechos humanos perpetradas desde abril de 2018, que garantice la independencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y que reanude sin dilaciones la cooperación con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, en particular con la Oficina de la Alta Comisionada, los procedimientos especiales de este Consejo y con la Comisión Interamericana. También instamos a Nicaragua a que reanude un diálogo significativo e inclusivo. Muchas gracias. Je vous remercie. Je donne la parole à la Bolivie. Tengo el honor de formular esta declaración en nombre de un grupo de países. Reiteramos la importancia y necesidad de respetar de forma incondicional por todos los países miembros de este honorable Consejo el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como una condición esencial para garantizar la convivencia pacífica entre las naciones y consolidar la paz. Exigimos se respete la soberanía de Nicaragua de conformidad con los principios universales de no intervención en los asuntos internos, principio de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho a la libre determinación de los pueblos y el derecho a ejercer el sistema constitucional, político, económico y social que las naciones hayan elegido soberanamente. Reconocemos el fuerte compromiso del Gobierno de Nicaragua por preservar la paz que actualmente vive, reconociendo que la mejor forma de alcanzarla es mediante el diálogo inclusivo entre nicaragüenses, diálogo en el que actualmente se está trabajando y dando frutos positivos. Condenamos cualquier iniciativa que perturbe la paz y la estabilidad democrática de la República de Nicaragua y que amenace su soberanía. Pedimos a los países aquí presentes y a las organizaciones internacionales no incitar al odio en Nicaragua a través de declaraciones sesgadas y noticias falsas. Recordamos que el derecho a determinar el futuro del país pertenece exclusivamente al pueblo de Nicaragua. Hacemos un llamado a todos los miembros responsables de la comunidad internacional para que se abstengan de cualquier manifestación injerencista en los asuntos internos de la República de Nicaragua o cualquier otra nación soberana. Gracias. Je vous remercie. Je donne la parole au Brésil. Thank you, Mr. President. Brazil thanks the High Commissioner for the presentation of the report on Nicaragua. We remain highly concerned about the human rights situation in that country. We acknowledge the release of political prisoners and individuals detained in the context of the protests of April 2018 and the months that followed. However, Brazil strongly condemns the decision of the Nicaraguan justice to pardon and release Mr. Pearson Solis, a private security agent and a former police officer who had been convicted for 15 years in jail after confessing to the murder of a Brazilian citizen, Raineia Gabriele Lima, shot dead on July 2018 in Managua. This decision demonstrates the lack of accountability and the deterioration of the institutions in Nicaragua. It also highlights the pattern of systematic violation of individual freedoms and fundamental rights, as pointed out by regional and international organizations. The ongoing deterioration in the human rights situation in Nicaragua has a direct impact on the respect of the rule of law, a crucial tenet for the restoration of full democratic values in the country. Brazil reiterates its call for the Nicaraguan government to bring those responsible to justice while respecting human rights and protecting the lives and rights of its citizens, as well as foreign nationals. Thank you.
vous remercie. La parole est à la Belgique. Merci, Monsieur le Président. Madam High Commissioner, Belgium fully aligns itself with the statement made on behalf of the European Union. We thank you for your latest report on the human rights situation in Nicaragua. Belgium expresses its concern about the continuing arrests of peaceful political opponents and the lack of information on their detention conditions. We are concerned about the prisoners who were released but put under house arrest afterwards. Human rights lawyers have become the target of repression, and journalists and other media workers are the subject of reprisals by the government. We therefore call in particular upon the Nicaraguan authorities to restore the freedoms of expression, association, and assembly. We are also worried about the discontinued national dialogue and call upon the government and the Civic Alliance for Justice and Democracy to re-engage in talks with a view to a peaceful resolution to the current crisis. I thank you, Madam High Commissioner. Merci. Je vous remercie. Je donne la parole à la République tchèque. Thank you, Mr. President. The Czech Republic aligns itself with the statement made on behalf of the European Union. We thank the UN High Commissioner for Human Rights for her report describing the fragile situation